Despierta a las 6:30, un sonido insoportable que me atraviesa el alma. Hola, me llamo Irene, tengo 35 años, y vivo en un piso moderno en un barrio tranquilo de Valladolid. Mi vida parece un reloj perfectamente engranado, pero hoy, algo está a punto de romper esa rutina. La alarma digital de mi móvil suena con una melodía fría y mecánica, como si quisiera perforarme el cerebro. Me revuelvo en la cama, envuelta en mi camisón de seda negra que acaricia mi piel. A mi lado, mi marido, Carlos, ya se levanta sin una palabra, deslizándose por la casa con esa indiferencia que conozco demasiado bien. La mañana se despliega ante mí: despertar, ducha, café, palabras vacías, trabajo, cena, noche, todo repetido hasta el hastío. Paso a la cocina. El aroma fuerte y amargo del café recién hecho me recibe como un viejo amigo. Carlos está allí, con la camisa impoluta, discutiendo por teléfono negocios que ni me interesan ni entiendo. Apenas me roza al pasar, como si fuera un mueble más en esta casa grande y silenciosa. Me sirvo la taza y noto el frío del mármol bajo mis dedos, mientras una sombra negra se recuesta tranquilamente en el rincón. Es Luna, mi Doberman, un animal imponente, con un pelaje negro azabache y manchas color óxido que parecen contar historias antiguas. A diferencia de otros perros que he conocido, Luna no es nerviosa ni insistente. Ella simplemente observa, clavando en mí unos ojos marrones profundos que parecen leer mi alma. A menudo siento su presencia como un peso suave pero inevitable, como si supiera secretos que yo he olvidado. Mientras me visto en el vestidor, decido romper la monotonía. Me pongo un conjunto de lencería negra, con encajes que aprietan y acarician, medias de nylon y tacones de charol que hacen eco en el parqué cuando camino. El reflejo en el espejo me devuelve la imagen de una mujer que quiere ser vista, que no quiere ser invisible. Luna se levanta, sus ojos recorren mi cuerpo, y un pequeño gruñido gutural escapa de su garganta. No hay palabras, pero siento que entiende más que nadie lo que estoy a punto de hacer. Me siento en el sillón del salón, con el libro que llevo días intentando leer pero que siempre se me escapa entre los dedos. Luna se acerca, se sienta frente a mí con la majestuosidad de un guardián antiguo. Su mirada me hace temblar, me hace recordar que todavía queda algo real en este mundo de apariencias. Sus ojos son mi refugio y mi desafío. Esa mañana, mientras Carlos se pierde en su mundo de negocios y teléfonos, yo me pierdo en la presencia silenciosa de Luna, la sombra que no juzga, que no exige, que simplemente está. Y en ese momento, en esa casa grande y vacía, comprendo que mi vida está a punto de cambiar para siempre. La mañana continuaba con la misma monotonía asfixiante, pero yo sentía que algo dentro de mí comenzaba a despertar. Carlos ya había salido de casa, dejando tras de sí el eco frío de su indiferencia y el olor rancio de su colonia cara que me resultaba insoportable. La puerta se cerró con un clic seco, un sonido que resonó como un disparo en el silencio de nuestro hogar de 150 metros cuadrados. Me quedé sola con Luna y el vacío que Carlos dejó a su paso. El aroma a café todavía flotaba en la cocina, pero ya no me reconfortaba como antes. Sentada en la barra de granito oscuro, sujetaba con las manos una taza tibia que parecía absorber mi calor, mientras mis pensamientos vagaban sin rumbo. Observé a Luna, recostada en la sombra junto al frigorífico, sus ojos fijos en mí, como si intentaran decirme algo que mis palabras no alcanzaban a expresar. Esa mirada era tan intensa que me hizo sentir vulnerable, expuesta, como si me estuviera leyendo el alma sin pedir permiso. Aquel día decidí que debía hacer algo distinto, romper al menos un pequeño fragmento de esa rutina que me estaba consumiendo. Subí al vestidor, mi santuario privado, ese lugar donde guardo los vestidos que nunca uso, los tacones que solo pisan el suelo del armario y la lencería que compré para sentirme deseada, aunque hace tiempo que nadie me mira así. Me quité el camisón de seda negra que se había pegado a mi piel con el calor del verano y me puse un conjunto de encaje negro, con medias y un cinturón de ligas que me apretaba justo donde debía. Sobre eso, me coloqué un albornoz de satén negro, sin atarlo, dejando que la tela cayera en cascada por mis hombros, revelando la piel de mis muslos y la curva de mi cintura. Me calzó unos estiletos de charol negro con tacón alto, los mismos que compré hace meses y que tanto me costaba llevar, pero que necesitaba sentir aquella mañana. Cada paso que daba por el suelo de madera resonaba con una provocación silenciosa, como un eco de la mujer que aún podía ser, a pesar de todo.
Luna se levantó al escuchar mis tacones. Sus ojos recorrieron la longitud de mis piernas cubiertas por las medias antes de fijarse en mi rostro, y un leve gruñido gutural escapó de su garganta. No era una advertencia, sino una especie de reconocimiento. Ella sabía que algo había cambiado. Me senté en el sillón del salón, cruzando una pierna sobre la otra con una mezcla de nerviosismo y determinación. Tomé un libro que llevaba días intentando leer, pero las palabras se desvanecían ante la intensidad de su mirada. Luna se acercó sigilosamente y se sentó frente a mí, erguida y majestuosa, como la guardiana silenciosa de mis secretos. Su presencia me calmaba y, al mismo tiempo, me hacía consciente de la soledad que llevaba dentro. Por un momento, olvidé el vacío que Carlos dejaba con su ausencia, el frío de su indiferencia y la falta de cariño que me había convertido en una sombra de lo que fui. Luna no juzgaba, no exigía, solo estaba, y en ese silencio compartido encontré un refugio inesperado. Sentí que, quizá, no estaba tan sola como creía, y que, de alguna manera, con ella a mi lado, podría encontrar la fuerza para enfrentar lo que viniera. Mientras el reloj avanzaba lentamente, su mirada atrapó la mía de nuevo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me veía de verdad. No era solo la mujer que cumplía con su papel, la esposa perfecta y eficiente, sino Irene, una mujer con deseos, con miedo, con una rabia contenida que comenzaba a aflorar. Luna y yo éramos cómplices en ese instante, y ese vínculo silencioso se convirtió en mi único ancla en medio del naufragio que era mi vida. Los días que habían precedido a esa mañana habían sido un torbellino de silencios y miradas vacías. La rutina, como una cadena invisible, me había aprisionado en un papel que ya no reconocía como mío. Carlos, mi marido, era un hombre distante, siempre absorto en sus negocios, en su mundo de decisiones frías y números sin alma. Vivíamos en un piso amplio en la tranquila localidad de Medina del Campo, una ciudad con calles empedradas y plazas llenas de historia, pero nuestro hogar parecía un museo vacío, lleno de objetos caros y sin vida. La chispa que encendió todo comenzó con pequeñas señales, momentos que parecían insignificantes pero que fueron acumulándose hasta que no pude ignorarlos más. Luna, mi Doberman, se convirtió en mi sombra constante, siguiéndome en silencio, con esa mirada profunda que parecía atravesar mis capas de indiferencia. Sentía que ella veía lo que yo misma me negaba a aceptar, la soledad que me devoraba por dentro, la pérdida de mi identidad más allá del papel de esposa y mujer decorativa. Una mañana, después de que Carlos se marchara temprano para una reunión en un hotel del centro de Valladolid, me quedé sola con Luna en la casa. El silencio era denso, casi palpable, y mientras me servía una taza de café negro, noté que la atmósfera había cambiado. Había una tensión invisible, como un presagio. Luna, que normalmente descansaba tranquila, estaba alerta, con las orejas erguidas y la mirada fija en la puerta principal. Decidí que ya no podía seguir así, que debía tomar el control de mi vida, aunque fuera un pequeño gesto. Me dirigí al vestidor, ese espacio que hasta entonces había sido solo un almacén de sueños olvidados. Elegí un vestido diferente, uno que había comprado hace años para una ocasión especial que nunca llegó. Era un vestido negro, ajustado, con un escote pronunciado en la espalda y una abertura alta que dejaba entrever mi pierna. Al ponerlo, sentí que la tela abrazaba mi cuerpo como una segunda piel, y por primera vez en mucho tiempo, me reconocí en ese reflejo del espejo. Calcé unos tacones de charol negro, altos y firmes, que me hacían sentir poderosa y vulnerable a la vez. Luna me siguió hasta el salón, donde me senté con un libro que llevaba días intentando leer sin éxito. Pero no era el libro lo que ocupaba mi mente, sino la presencia silenciosa de mi perro, que parecía entender cada uno de mis pensamientos, cada uno de mis miedos. En ese instante, comprendí que esa conexión con Luna era más que la de una dueña y su mascota. Era un lazo profundo, una especie de alianza en la que ambos éramos conscientes de las sombras que nos rodeaban. Ella no juzgaba, no exigía, solo estaba allí, firme y constante, como el único refugio real en un mundo que se desmoronaba a mi alrededor. Su mirada me dio fuerzas para enfrentar la realidad que hasta entonces había evitado. Sabía que aquello era solo el comienzo de un cambio radical, que mi vida, tal como la conocía, estaba a punto de desmoronarse y que, quizás, esa ruptura era la única vía para encontrar mi verdadera libertad. Y mientras pensaba en todo esto, Luna apoyó su cabeza en mi regazo,
transmitiéndome una calma inesperada, como diciéndome que no estaba sola, que juntos podríamos enfrentar cualquier tormenta que viniera. Aquella tarde, mientras la luz dorada del sol se colaba por las cortinas del salón, sentí que la monotonía que me asfixiaba empezaba a resquebrajarse. Carlos aún no había regresado de su reunión en el Hotel Castilla, y la casa parecía un escenario vacío, donde yo era la única actriz que sabía su papel, aunque ya no deseaba representarlo. Me levanté del sillón con la determinación que me daba el vestido negro ceñido al cuerpo y los tacones que hacían resonar mis pasos sobre el suelo de madera. Luna me siguió en silencio, sus ojos fijos en mí, como si supiera que algo estaba a punto de suceder. Sentí un cosquilleo en la piel, una mezcla de miedo y excitación que hacía latir mi corazón con fuerza. Decidí salir a dar un paseo por el parque cercano, aquel que tantas veces había recorrido con Carlos en tiempos mejores, cuando aún nos mirábamos con deseo y no con indiferencia. Abrí la puerta principal, y el aire fresco de la tarde me acarició el rostro, trayendo consigo el aroma húmedo de la tierra después de una lluvia ligera. Luna caminaba a mi lado, su cuerpo musculoso y elegante moviéndose con gracia, obedeciendo cada uno de mis movimientos. En el barrio, algunos vecinos nos miraban con curiosidad, sorprendidos por la mujer que se atrevía a mostrarse diferente, con su vestido ajustado y sus tacones altos, y el imponente Doberman negro que parecía una sombra protectora a mi lado. Al llegar al parque, las calles adoquinadas se abrieron hacia un pequeño sendero rodeado de árboles altos y frondosos, cuyas hojas susurraban con el viento. El ambiente era tranquilo, pero la tensión en mi pecho no desaparecía, al contrario, crecía con cada paso que daba. De repente, un grupo de jóvenes apareció en un banco cercano, riendo y bebiendo cerveza. Sus miradas se posaron en mí y en Luna, la cual, sin mediar palabra, se tensó y emitió un leve gruñido, que cortó el murmullo del grupo como un cuchillo. Uno de ellos, con una chaqueta abierta y actitud desafiante, se acercó y, con una sonrisa torcida, me lanzó un comentario despectivo. Y el perrito no muerde, ¿verdad? ¿Por qué no le quitas el bozal y nos dejamos de tonterías? Sentí como una ola de miedo, mezclada con rabia, subía por mi cuerpo. Pero antes de que pudiera responder, Luna giró la cabeza lentamente hacia el grupo y lanzó un gruñido profundo, un sonido que hacía vibrar el aire y helaba la sangre. El pelo de su nuca se levantó en una cresta imponente. Los jóvenes se quedaron mudos, sorprendidos por la transformación repentina del animal. El mismo chico que había hablado dio un paso atrás, tragando saliva. «Quítala de aquí», murmuró otro, retrocediendo hacia el banco. Sentí una fuerza desconocida crecer dentro de mí, una mezcla de poder y protección que nunca antes había experimentado. Me incorporé con orgullo, apreté la correa de Luna en mi mano y, con voz firme y segura, dije: «No tolero faltas de respeto. Váyanse». Ellos no dijeron más y se dispersaron rápidamente, dejando el parque en un silencio tenso. Luna volvió a mi lado, relajándose pero manteniendo la alerta. Miré sus ojos marrones, llenos de una inteligencia y lealtad que me conmovieron profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba indefensa. Que había alguien, o algo, dispuesto a protegerme sin condiciones. Caminamos de regreso a casa bajo un cielo encapotado, y aunque la sombra de la rutina aún se cernía sobre mí, una chispa de rebelión y esperanza comenzaba a arder en mi interior. La noche cayó lentamente sobre Medina del Campo, envolviendo las calles empedradas y las fachadas antiguas en un manto de sombras cálidas y misteriosas. Al regresar a casa, sentí el peso de la soledad y la tensión acumulada durante el día, pero también una extraña sensación de poder que no había experimentado desde hacía años. Luna caminaba a mi lado, tranquila pero alerta, como si supiera que esa noche marcaría un antes y un después en nuestras vidas. Entramos en el apartamento silencioso, donde la ausencia de Carlos era palpable en cada rincón. El aire estaba impregnado de un olor a colonia y estrés que ya me resultaba insoportable. Dejé caer mi bolso sobre la mesa y me quité el abrigo, mientras Luna se acomodaba en su rincón favorito, junto al sofá. Me acerqué a la ventana del salón y miré hacia la calle iluminada tenuemente por las farolas. Afuera, la ciudad parecía dormida, pero dentro de mí algo comenzaba a despertarse. Decidí prepararme un vaso de vino tinto, un ritual que solía disfrutar en la soledad, mientras escuchaba música suave que contrastaba con el torbellino de emociones que me invadía.
Me senté en el sillón, cruzando las piernas, dejando que el vestido negro se deslizara ligeramente para revelar un poco más de piel, jugando con el contraste entre la vulnerabilidad y la fuerza que empezaba a dominarme. Luna se acercó y, sin pedir permiso, apoyó su enorme cabeza sobre mis rodillas. Sentí el calor de su cuerpo y el latir constante de su corazón, un ritmo firme y tranquilizador. Su presencia me envolvía, y por un momento, el vacío que Carlos dejaba a mi paso parecía menos profundo. Entonces, escuché ruido en la entrada. Un sonido que rompió la calma, que hizo que Luna levantara la cabeza y sus orejas se pusieran en alerta. La puerta se abrió con un golpe seco y la figura de Carlos apareció en el umbral. Su rostro mostraba cansancio, pero también algo más oscuro, irritación y una sombra de enfado que nunca antes había visto tan clara. Entró sin saludar, sus pasos resonaron pesados sobre el suelo de madera. Ni siquiera se quitó los zapatos, dejando las marcas de su suela sobre la alfombra clara. Me miró con una mezcla de desconcierto y desdén cuando vio mi vestido, el albornoz abierto y la copa de vino en la mano. ¿Por qué no coges el teléfono?, gruñó desde la puerta, la voz cargada de reproche. Llamé varias veces y no respondiste. Le miré, manteniendo la calma, aunque por dentro sentía que la tensión se acumulaba como una tormenta a punto de estallar. Salí a dar un paseo, respondí con voz firme. Necesitaba despejarme. Sacudió la cabeza, visiblemente molesto, y dejó caer su maletín sobre la mesa con un ruido seco. Luego, sus ojos se posaron en Luna, que seguía a mi lado, tranquila pero como una sombra protectora. ¿Todavía tienes ese perro aquí?, dijo, frunciendo el ceño. Huele a humedad y a perro mojado, y no es apropiado para este piso. Luna levantó la cabeza, sus ojos brillando con un fuego contenido, y emitió un gruñido bajo, apenas audible, pero suficiente para que Carlos retrocediera un paso. «Quita a ese animal de aquí», ordenó con voz tajante. «Mañana mismo lo llevo a una residencia o lo vendo». La ira que había contenido durante tanto tiempo se apoderó de mí. Me levanté lentamente, dejando el vestido caer con elegancia, mostrando más de lo que él estaba acostumbrado a ver en mí. Me acerqué a Carlos con paso firme, sintiendo cada latido de mi corazón como un tambor de guerra. «Eso no va a pasar», dije, mirándolo a los ojos sin temor. «Luna es parte de esta casa, de mi vida. Y si tú quieres que esta relación funcione, tienes que aceptarlo». Por un instante, el silencio se hizo absoluto, solo roto por el suave latido del corazón de Luna y el eco de nuestras respiraciones tensas. Carlos me miró, sorprendido, como si no esperara que yo me plantara, que dejara de ser esa mujer invisible y sumisa que había conocido. Pero no solo eso, también vio en mis ojos una determinación que antes no había percibido. Un fuego que prometía cambios, que anunciaba que la mujer que había ignorado durante años estaba lista para reclamar su lugar. La batalla silenciosa apenas comenzaba, y en esa habitación, bajo la luz tenue y la mirada atenta de Luna, supe que nada volvería a ser igual. Nunca imaginé que una simple discusión sobre un perro pudiera destapar tantas heridas ocultas. Mientras Carlos me miraba con incredulidad y cierta rabia contenida, mi corazón latía con fuerza, como si quisiera romper las cadenas que durante años me habían mantenido prisionera. Aquella noche, en aquella habitación que había sido testigo de tantos silencios y ausencias, sentí que todo podía cambiar, aunque no sabía cómo ni cuándo. Después de mi firme respuesta, Carlos se quedó un momento en silencio, como si estuviera procesando la realidad que le acababa de enfrentar. Su mirada, antes fría y distante, mostró por un instante un atisbo de miedo, tal vez porque se dio cuenta de que ya no podía controlarme como antes. Pero en lugar de retroceder, su expresión se tornó desafiante y más dura. «Esto es una casa, Irene», dijo con voz áspera, «no un refugio para tus caprichos ni para ese animal. Si Luna se queda, yo me voy». Sentí un nudo en la garganta, pero no cedí. Había esperado demasiado tiempo para dejar que me arrebataran lo poco que me hacía sentir viva. Miré a Luna, que seguía a mi lado, firme y silenciosa, como si comprendiera que era mi escudo y mi fuerza. Entonces, con voz clara y decidida, respondí: «Si tú te vas, que así sea. Porque yo no voy a renunciar a lo que me da paz, ni a quien me recuerda que aún puedo ser yo misma». Carlos se quedó unos segundos sin saber qué decir.
Luego, dio media vuelta y salió de la habitación con pasos pesados, dejando tras de sí una estela de tensión y palabras no dichas. Cerró la puerta con un golpe seco que resonó en mis oídos como un aviso. La batalla no había terminado, solo comenzaba. Mientras el silencio volvía a apoderarse de la casa, sentí un torbellino de emociones. Por un lado, la tristeza profunda de saber que esa grieta en nuestra relación era más grande de lo que imaginaba. Por otro, una chispa de esperanza y valentía que me impulsaba a enfrentar lo desconocido. Me pregunté cuántas veces había permitido que el miedo y la resignación me silenciaran, y cuántas veces más tendría que hacerlo. Pensé en todas las noches en las que había llorado en silencio, en las mañanas en las que me vestía como un disfraz para ocultar mi verdadero yo, en las conversaciones vacías que se convertían en ecos en las paredes. Pero ahora, esa noche, sentía que algo dentro de mí se liberaba, que estaba dispuesta a luchar por mi dignidad y mi libertad. Luna, como siempre, permaneció a mi lado, su respiración serena y constante era un ancla en medio de mi tormenta interior. Me acaricié la piel con las manos, sintiendo el contraste entre el frío del vestido de seda y el calor que comenzaba a arder en mi pecho. Sabía que no sería fácil, que el camino estaría lleno de obstáculos y decisiones difíciles, pero también sabía que no podía seguir viviendo en esa prisión invisible. Mientras las sombras de la noche se colaban por las ventanas, me prometí a mí misma que, por primera vez en mucho tiempo, iba a buscar mi propia felicidad, sin importar el costo. Porque a veces, para renacer, es necesario dejar atrás lo que duele y enfrentarse a la oscuridad con la fuerza de quien sabe que merece algo mejor. Y así, con Luna como mi única compañía fiel, me preparé para lo que vendría, sin miedo y con la confianza de quien está lista para escribir su propia historia. No imaginaba que esa noche solo fuera el preludio de una tormenta mucho más oscura y peligrosa. Mientras me sentaba en el sillón, con Luna apoyada a mi lado, escuché el sonido de las llaves en la cerradura. Carlos había vuelto, pero esta vez no estaba solo. La puerta se abrió de golpe, y tras él entró un hombre corpulento, con una chaqueta de cuero y una mirada fría y calculadora. No reconocí al desconocido, pero algo en su presencia me hizo estremecer. Carlos ni siquiera intentó presentármelo. Su voz, cargada de frustración y algo más que no supe identificar, rompió el silencio de la casa. Este es Víctor, el nuevo encargado de seguridad, dijo con tono autoritario. Viene para asegurarse de que todo esté bajo control. El hombre me miró de arriba abajo, sus ojos oscuros evaluando cada detalle, como si yo fuera un intruso en mi propia casa. Luna se levantó, erguida y alerta, pero no ladró. Era como si también ella entendiera la gravedad de la situación. Víctor se acercó al salón con paso lento y decidido, y sin mediar palabra, sacó un sobre grueso del bolsillo de su chaqueta y lo dejó caer sobre la mesa con un ruido seco. Al abrirlo, encontré documentos que no reconocía, contratos, cuentas bancarias, transferencias. Mi corazón se aceleró. Carlos había estado manejando asuntos oscuros, secretos que él ni siquiera había compartido conmigo. Tu marido no es quien crees, dijo Víctor con voz grave. Tiene deudas, enemigos y un pasado que te afectará mucho más de lo que imaginas. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Por años, había vivido en una burbuja de apariencias, ignorando las sombras que acechaban en la oscuridad. Ahora, esas sombras se habían colado en mi vida, arrastrándome hacia un abismo desconocido. Víctor continuó hablando, revelando detalles sobre negocios turbios, acuerdos ilegales y amenazas veladas. Carlos, que antes parecía un hombre frío y distante, ahora se mostraba vulnerable, casi temeroso. La imagen que tenía de él se desmoronaba ante mis ojos, dejando solo escombros y mentiras. Luna se acercó a mí, apoyando su cabeza en mi regazo, como buscando darme fuerza. En ese momento comprendí que no solo debía protegerme a mí misma, sino también a ella, mi única lealtad verdadera. Víctor me ofreció una opción: podía alejarme de todo, desaparecer y empezar de nuevo, o enfrentar las consecuencias de un mundo que no perdona errores ni debilidades. La decisión parecía imposible, pero algo dentro de mí se encendió. No iba a dejar que el miedo me paralizara. No iba a ser la víctima silenciosa de un juego que ni siquiera sabía que estaba jugando. Cerré los ojos un momento, respiré hondo y supe que, a partir de ese instante, mi vida ya no sería la misma.
Luna me miró con esos ojos llenos de comprensión y lealtad, y juntos nos preparamos para enfrentar la tormenta que se avecinaba, sin saber qué nos esperaba al otro lado, pero con la certeza de que, por primera vez, no estaba sola. La tensión en la sala se volvió insoportable. Víctor, con su mirada fría y calculadora, permanecía imperturbable mientras yo procesaba cada palabra, cada secreto que había permanecido oculto bajo la fachada pulcra de Carlos. Sentí como la realidad se deshacía a mi alrededor, dejando al descubierto un abismo de engaños y traiciones que yo jamás hubiera imaginado. Carlos, derrotado y humillado, se sentó en el sofá, hundiendo la cabeza entre las manos, incapaz de sostener mi mirada. Era un hombre acabado, lejos del poderoso empresario que pretendía ser. Pero yo no podía permitirme el lujo de la compasión. La vida me había enseñado que en ese mundo solo sobreviven los fuertes y los astutos. Víctor se acercó a mí con un aire de autoridad inquebrantable y, con voz baja pero firme, me propuso algo inesperado. Marina, dijo, usando un nombre que no era el mío, pero que de alguna manera resonaba en mi interior, tienes dos opciones. Puedes desaparecer, perderlo todo y empezar de cero en algún lugar remoto, o puedes jugar a nuestro juego. Nosotros podemos ayudarte a limpiar los nombres, a protegerte, pero a cambio, necesitarás convertirte en alguien diferente, alguien que no teme ensuciarse las manos. Aquellas palabras cayeron como un guante de hierro sobre mi alma. Convertirme en alguien diferente. Dejar atrás a la mujer vulnerable y silenciosa que había sido durante años. Era una oferta peligrosa, pero también una oportunidad. La primera verdadera oportunidad que tenía para recuperar mi vida. Luna, como si entendiera la gravedad del momento, se puso de pie y se acercó a mí, apoyando su cabeza en mi mano, transmitiéndome una fuerza silenciosa pero inquebrantable. Su presencia era un recordatorio de que no estaba sola, que tenía un aliado fiel dispuesto a enfrentar cualquier peligro a mi lado. Miré a Víctor a los ojos y, con una determinación que ni yo sabía que poseía, respondí. Estoy dispuesta a jugar. Una sonrisa fría y calculadora se dibujó en su rostro, mientras sacaba un pequeño maletín negro de su chaqueta y lo abría sobre la mesa. Dentro, había documentos, teléfonos, mapas y objetos que parecían sacados de una película de espías. La partida acababa de comenzar. Carlos, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Se levantó tambaleándose y lanzó una mirada llena de odio hacia mí y Víctor. No tienes idea de con quién estás tratando, gruñó. Esto no terminará bien para ti. Pero yo ya no era la misma mujer asustada que se escondía tras un vestido de seda y tacones altos. Ahora, con Luna a mi lado y una alianza inesperada con Víctor, estaba lista para enfrentar cualquier amenaza. La noche se cerró sobre nosotros, y con ella, la promesa de una batalla que cambiaría para siempre el rumbo de mi vida. El tablero estaba puesto, las piezas en movimiento, y yo era la jugadora que había decidido dejar de ser la víctima. El juego había comenzado, y no había marcha atrás. La habitación se impregnó de una tensión casi eléctrica, como si el aire mismo temblara ante la magnitud del desafío que tenía delante. La oferta de Víctor no era solo un pacto, era un salto al abismo, una transformación que me obligaría a renunciar a todo lo que había sido para convertirme en alguien mucho más peligroso, mucho más implacable. Y, sin embargo, la idea de seguir siendo la mujer invisible, la esposa silenciosa atrapada en una jaula dorada, me parecía ahora infinitamente peor. Luna permanecía a mi lado, un coloso negro de fuerza y lealtad, su presencia un escudo impenetrable en medio de aquella tormenta de incertidumbre. Sentí como su cuerpo vibraba con una tensión contenida, como si compartiera cada latido de mi corazón, cada pensamiento fugaz que cruzaba mi mente. Era como si, en ese instante, ella y yo fuéramos una sola entidad, mujer y bestia, alma y fuerza, vulnerabilidad y poder. Víctor comenzó a desplegar ante mí un plan meticuloso, lleno de movimientos estratégicos que parecían sacados de un ajedrez letal. Había que moverse rápido, limpiar las huellas de Carlos, proteger los activos, y sobre todo, asegurarse de que nadie más pudiera manipularnos desde las sombras. Cada palabra que pronunciaba era una promesa de peligro y oportunidad, una invitación a entrar en un mundo donde las reglas eran cambiantes y la traición, moneda corriente. Mientras escuchaba, mis pensamientos volaban hacia Carlos, ese hombre que había sido mi marido y que ahora se revelaba como un enemigo disfrazado.
La rabia comenzó a arder en mi pecho, un fuego que quemaba las cadenas de la sumisión y la resignación. ¿Cómo había podido esconderme tanto tiempo bajo sus sombras sin ver la verdad? ¿Cómo había permitido que su mundo corrupto se convirtiera en mi prisión? Luna emitió un gruñido suave, casi como un recordatorio, y me incorporé con una determinación renovada. No iba a dejar que él ni nadie más decidiera mi destino. No iba a ser una pieza más en su juego sucio. Era hora de reclamar mi poder, de convertirme en la mujer que siempre había estado dormida dentro de mí. El reloj avanzaba implacable y con cada check-chac sentía que la urgencia crecía. Las decisiones que tomara en las próximas horas marcarían el resto de mi vida. La noche se volvió más oscura, como si el universo mismo estuviera a la espera de mi respuesta. Con voz firme, miré a Víctor a los ojos y le dije: no solo jugaré. Voy a ganar. Su sonrisa fue una mezcla de respeto y desafío. Sabía que aquella mujer que tenía delante no era una adversaria cualquiera. Era una tormenta contenida, una fuerza imparable que estaba a punto de desatarse. En ese instante, con Luna a mis pies y el fuego del cambio ardiendo en mi interior, supe que nada ni nadie podría detenerme. La batalla final estaba por comenzar, y yo estaba lista para arrasar con todo lo que se interpusiera en mi camino. La madrugada se colaba por las ventanas, filtrando destellos pálidos sobre la estancia donde la batalla silenciosa se gestaba. La casa, antes refugio de apariencias y mentiras, ahora era el campo de guerra donde yo, Irene, me preparaba para enfrentar no solo a Carlos, sino a todo un mundo que había querido mantenerme encerrada en una jaula invisible. Luna estaba a mi lado, un gigante negro cuyo aliento cálido y constante me daba fuerza y coraje. Su mirada, profunda y serena, era el reflejo de mi alma renacida, una mezcla de vulnerabilidad y poder que jamás había conocido. En ese instante, entendí que no estaba sola, que tenía un aliado que no juzgaba ni dudaba, que me acompañaría en cada paso hacia la libertad. Víctor me entregó un maletín con documentos, teléfonos y un arma fría y pesada, símbolo tangible de la nueva realidad que había decidido abrazar. Cada objeto era una herramienta para reconstruir mi vida desde las ruinas que Carlos había dejado. La responsabilidad era enorme, pero también lo era la determinación que ardía en mi pecho. Mientras recogía mis cosas, me detuve frente al espejo del vestidor. Allí estaba ella, la mujer que había sido y la que estaba a punto de convertirse, piel pálida, ojos brillantes llenos de fuego, cabello desordenado y un vestido negro que abrazaba sus curvas con una mezcla de elegancia y desafío. No había miedo en esa mirada, solo una promesa silenciosa de que esta vez, la historia sería diferente. De repente, un ruido rompió la quietud. La puerta principal crujió al abrirse y una sombra oscura apareció en el umbral. Era Carlos, su rostro ensombrecido por la rabia y la desesperación, pero también por un miedo que no se atrevía a mostrar. Sus ojos buscaron los míos, buscando quizás una rendición que yo ya no estaba dispuesta a ofrecer. Amén, esto no tiene que acabar así, dijo con voz temblorosa. Podemos arreglarlo. Pero las palabras se perdieron en el aire, absorbidas por la fuerza imparable que ahora habitaba en mí. Me acerqué a él lentamente, sin prisas, dejando que cada paso resonara con la certeza de mi decisión. Ya no hay arreglo, Carlos, respondí con voz firme. Esto es un adiós. Pero no un adiós de derrota, sino el comienzo de mi libertad. Luna gruñó suavemente, un recordatorio de que yo no estaba sola y que, juntos, éramos invencibles. Carlos retrocedió, derrotado, mientras yo cerraba la puerta tras de mí, dejando atrás el pasado para siempre. El camino que se abría ante mí era incierto y peligroso, pero también estaba lleno de promesas y posibilidades. Con Luna a mi lado y la fuerza recién descubierta en mi interior, estaba lista para escribir un nuevo capítulo, uno donde yo fuera la protagonista, la reina de mi propia historia. La noche se cerró tras la puerta, pero dentro de mí brillaba una luz intensa, una llama que nada ni nadie podría apagar. El futuro era mío, y estaba decidida a conquistarlo, paso a paso, con la ferocidad y la gracia de una mujer que ha encontrado su verdadero poder.